Territorio. 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 Igualdad. 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 Un podcast de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida. La salud de las mujeres ha estado durante mucho tiempo atravesada por silencios, tabúes y también por una falta de escucha. Aspectos tan importantes como la menstruación, el dolor, las hormonas o la salud sexual han sido históricamente invisibilizados o tratados desde una mirada que no siempre ha tenido en cuenta la realidad específica de los cuerpos de las mujeres. Y aunque la ciencia y la medicina avanzan constantemente, todavía hoy seguimos viendo cómo muchas mujeres sienten que sus síntomas se minimizan, que sus experiencias se cuestionan o que determinados problemas se normalizan simplemente por el hecho de ser mujeres. Hablar de salud femenina también es hablar de igualdad, de derechos y de perspectiva de género. Hoy queremos reflexionar precisamente sobre todo esto, sobre ciencia, medicina, divulgación y también sobre cómo las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial puede reproducir violencia y desigualdades que ya existían previamente en nuestra sociedad. Para ayudarnos a transitar en esta conversación nos acompaña la doctora Miriam Alawit Mendiri, ginecóloga, divulgadora y referente nacional en salud femenina y perspectiva de género. A lo largo de su trayectoria ha trabajado para acercar la medicina a las mujeres desde una mirada más humana, crítica y cercana, poniendo el foco en la importancia de escuchar los cuerpos, las emociones y las experiencias de las pacientes. Además, recientemente ha presentado una investigación sobre las alteraciones menstruales tras la infección y vacunación del COVID-19 y también ha alcanzado la voz públicamente sobre los riesgos de la violencia digital y el uso de inteligencia artificial contra las mujeres y menores. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde la conversación se entrelaza con historias, reflexiones y nuevas maneras de mirar al mundo. Somos Cristina Parra y Noelia del Pozo, agentes de igualdad del Ayuntamiento de Mérida. Quédate con nosotras porque ya comienza Territorio Igualdad. Territorio Igualdad. Igualdad. Bueno, Miriam, buenas tardes y en primer lugar queremos agradecerte que estés con nosotros hoy y hayas venido a transitar en nuestro Territorio Igualdad. Un placer que me hayáis invitado, muchas gracias. Pues bueno, Miriam, vamos a empezar un poco a transitar y queremos empezar un poco para destacar tu trabajo desde la medicina, la divulgación y la perspectiva de género que ya hemos nombrado, que la traslada desde una mirada muy humana. ¿En qué momento empiezas a darte cuenta de que la salud de las mujeres necesita ser contada y abordada desde otra manera? Pues cuando empecé la residencia, empiezo a trabajar como, médico, cuando se dice médico interno residente, MIR, esto es estos 4 años de formación que hacemos previamente antes de que nos den el título de especialista, ¿no? Acabas la carrera de medicina, haces la residencia, que son 4 años, en esos 4 años te estás formando, pero al mismo tiempo estás trabajando ya como ginecóloga, solo que siempre con supervisión y todo eso, ¿no? Entonces, cuando era residente, me acuerdo la cantidad de veces que me encontraba hablando con las mujeres que venían por urgencias, por cualquier causa, y la cantidad de problemas que no eran problemas, pero que al final eran falta de información muchas veces, ¿no? Y todo lo que acompaña, la vergüenza, la culpa, siempre presente en todas las consultas. Bueno, pues ahí me empiezo a dar cuenta que al final educación y salud van de la mano. Cuanto más conocimiento tienes, cuanto más educación, más salud vas a tener, porque vas a saber diferenciar lo patológico de lo que no es patológico, no vas a patologizar algo que es normal, ni viceversa, ni conformarte y normalizar algo que es patológico. Y esto es muy importante, sobre todo para poder tener las riendas de tu salud en tus manos, el poder acceder a todo un abanico de posibilidades que se dan muchas veces. En medicina no siempre hay esta enfermedad y esta es la solución, no es siempre tan lineal. A veces tenemos varias soluciones, pero si no las explicamos bien, si no nos paramos, si no aclaramos las dudas suficientemente, pues al final le estás poniendo un tratamiento a una paciente que a lo mejor no es ese el tratamiento que quiere, si tuviera toda la información. Bueno, pues esto ya desde el principio empecé a darme cuenta y, de hecho,
allá por 2010 me empiezo a dedicar a la divulgación. Digo, todo lo que no me da tiempo de decir en las consultas, pues siempre me acuerdo que le decía a algunas mujeres, bueno, léete este artículo de tal o esta cosa. Entonces empecé a escribir yo un blog. Y a partir de ahí empezó todo el tema divulgativo, empezaron a leerme gente de todas partes, luego ya empecé a escribir libros y bueno, y al final, pues paralelamente a mi profesión como ginecóloga, pues he desarrollado la divulgación también. Qué importante todo esto que nos estás contando, Miriam, de cómo llegaste a donde te encuentras en estos momentos, sobre todo con la divulgación, porque es cierto que muchas mujeres sienten que cuando van a consulta con dolor, cansancio o síntomas a veces relacionados con las hormonas, manifiestan que creen que no son siempre escuchadas o comprendidas. ¿Crees que todavía existe un sesgo hacia el sufrimiento femenino en la medicina? Totalmente. Esto es así. Si eso no fuera así, no tardaríamos una media de 8 o 10 años en diagnosticar a una mujer con endometriosis porque no la escuchamos. Porque es que el retraso del diagnóstico no es porque falta tecnología, porque falta... No. El retraso es porque no las escuchamos. Lo que no puede ser que una mujer que tiene un dolor de regla invalidante te diga, tengo un dolor de regla que me caigo para atrás, y ni la escuche, o sea, ni le devuelvas la pregunta, bueno, ¿cuánto te duele y cuántos días y qué te toma? ¿Se te quita el dolor cuando tomas esto? Además, ¿tienes dolor con las relaciones? ¿Tienes dolor al defecar? ¿Tienes dolor al orinar? Es que luego no te dicen ni la mitad de las cosas. Claro, es que se han acostumbrado a no quejarse, sufren en silencio y no se quejan. Y yo muchas veces en la consulta hasta me encuentro mujeres que cuando la estoy explorando les pregunto, ¿ya a ti te duelen las relaciones sexuales? Uy, un montón. Digo, bueno, ¿y tú que estás aquí, que vienes aquí, que soy ginecóloga, ¿por qué no me lo has dicho? O sea, hasta que no te estoy viendo yo aquí, cómo tienes lo que sea, ¿no? A lo mejor una vulvovaginitis atrófica, una hipertonía severa en los elevadores, alguna cosa que yo esté viendo y digo, uy, esta mujer le tiene que doler. Bueno, si no les pregunto, es que no es probable que se vayan de la consulta sin decir nada. Claro. Entonces, por un lado, se minimizan las cosas en la consulta, el sufrimiento, todo lo que tenga que ver con el dolor, el cansancio, el agotamiento, síntomas que parecen depresivos. Bueno, pues todas estas mujeres es muy frecuente que se vayan a casa con un psicofármaco y a lo mejor sin diagnosticar algo orgánico, como un hipotiroidismo, una anemia, la propia menopausia, no sé, hay un montón de cosas de diagnóstico diferencial que hay que hacer antes de dar un antidepresivo. Que estoy triste, toma, o que te pasa tal, toma. Siempre las mujeres parece que todo se arregla con antidepresivo, sí, es verdad, con anticonceptivo y con analgésicos. Ya lo hemos hablado alguna vez. Y ya con esas tres cosas ya hemos terminado. Entonces, ¿esto qué es? No estamos atendiendo bien a la salud femenina. Claro. Pero es que la medicina es completamente androcéntrica, tal como la hemos estudiado. De hecho, en investigación pasa lo mismo. No se recogen datos ni siquiera diferenciados por sexos. Entonces, bueno, ahí ya es grave eso. Ya desde la investigación todo mal. Claro, y en ese plano de lo que hablas del androcentrismo médico y científico es lo que queríamos también que para las personas que nos escuchan y no sepan qué es, ¿cómo podrías definirlo realmente? ¿Cómo nos afecta a las mujeres ese plano androcentrista? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con la salud femenina, más en concreto de la esfera sexual, pero a todos los niveles, sobre todo en la esfera sexual, pero también en otras esferas, de la salud femenina en general, tradicionalmente, para empezar, no ha sido bien estudiada. Ponemos siempre el mismo ejemplo porque esto es muy... es que es muy sangrante que una mujer con un infarto de miocardio tardemos más en diagnosticarla porque los síntomas que desarrolla no son los síntomas que nos han enseñado los libros, que son los síntomas que desarrollan los hombres. Los varones. El dolor precordial, irradiación al brazo izquierdo, pero es que lo sangrante es que la primera causa de mortalidad en las mujeres no es el cáncer de mama, es la enfermedad cardiovascular. Entonces, no estamos hablando de algo anecdótico. Lo que pasa es que cuando estudiamos en la carrera nos dicen los síntomas de los hombres. Y luego los síntomas que no son los típicos se le llaman, que no son los típicos de los hombres, ojo, se le llaman síntomas atípicos. En vez de decir, estos son los síntomas de los hombres y estos son los síntomas de las mujeres. Entonces, ya de por sí, de entrada ya... Fíjate, ¿no? Sí, lo renombran de una forma ya muy de ¿no? entrada estudiamos que el infarto lo típico es como lo desarrollan los hombres. Y ahora, si tú eres una mujer y dices, es que me duele aquí y tal,
Uy, eso es una crisis de ansiedad. Entonces, hay una tendencia a convertir todo lo que le pasa a una mujer en algo psicosomático. Es terrorífico. Sí, vinculado mucho a las emociones, ¿no? Sí, esto es que estás estresada, bueno, hasta el dolor con las relaciones sexuales, será que es que... no te relaja. No te relaja, tómate una copita y no sé qué. Hombre, sí. es que hasta estos chascarrillos se dicen todavía en algunas consultas. Sí. Entonces, pero claro, es que venimos de una tradición de la que venimos, ¿no? Hasta los años 90 no se empezaron a meter en los ensayos clínicos las mujeres, pero ¿de qué ha servido? Si no se recogen datos diferenciados por sexos, no se meten variables de salud femenina como la menstruación, algo tan importante. La menstruación no es solo la regla. Exacto. Detrás hay todo un proceso neuroinmunoendocrino que tiene que estar equilibrado y, de hecho, alteraciones menstruales pueden estar indicando que está pasando algo en otro sistema del organismo. Entonces, es algo que nos da una información muy buena de que algo está pasando, es como un chivato, digamos, la menstruación. Si se desregula, pues, oye, algo habrá que buscar, algo está pasando aquí, ¿no? Un sistema de alerta, ¿no? Salvo que sea algo fisiológico típico de la perimenopausia, ¿no? Sí. Pero cuando una mujer de repente dice, uy, se me ha ido la regla, no es tan importante que el sangrado en sí que no viene. Lo importante es qué hay detrás de esa ausencia de sangrado cuando una mujer tenía bien la regla. O lo contrario, tiene hemorragias, más reglas de la cuenta y tal. ¿Qué hay detrás para que se haya producido eso? Bueno, pues eso, toma un anticonceptivo y ya hemos acabado. Hombre, no, eso no es así, ¿no? Porque lo que estás regulando con el anticonceptivo es el sangrado, pero ¿y si la causa, me lo invento, imagínate que es un hipotiroidismo. Tú tienes un hipotiroidismo y eso ha hecho que se te altere la regla. Ah, vale, venga, te pongo el anticonceptivo y ya la regulamos. Y si el hipotiroidismo se te manifiesta con síntomas que parecen así como depresivos y tal, pues el antidepresivo, y te quedas sin tratamiento del hipotiroidismo, por ejemplo. Claro. Pero con esto es un ejemplo que yo suelo poner mucho porque es muy visual. Es muy visual, pero que hay montones de ejemplos que te podría poner con la salud femenina, ¿eh? Cuando hablas de alteraciones menstruales, que las has nombrado varias veces porque además es uno de tus campos de trabajo, en la reciente investigación que has hecho sobre las alteraciones menstruales tras la infección y vacunación por la COVID-19, hemos visto que ha vuelto a abrir un debate importante sobre lo que estamos diciendo hasta ahora, sobre la escucha que se ha tenido hacia las mujeres. Entonces, nos gustaría también que nos explicaras cuál ha sido ese proceso, cómo surge esta investigación y qué fue lo que empezó a llamar vuestra atención. Esta investigación fue por un clamor popular tremendo, porque yo como ginecóloga me preguntaban muchas mujeres, oye, es que me he puesto la vacuna y la regla o se me ha ido o me ha venido de otra manera o he tenido una hemorragia, o mujeres que no la tenían, ahora me pongo a sangrar. Sí. Y claro, yo decía, pues no sé, ¿no? Es lo lógico, que no sé, no, pero es que muchas veces cuando no sabemos, a veces se dice, no hay evidencia científica de eso. Bueno, no hay evidencia porque no se ha estudiado, ¿no? Claro. Entonces, la ausencia de evidencia no significa que eso que está pasando no exista. Simplemente no sabemos. Esa sería la respuesta correcta. Pero la respuesta habitual no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver porque aquí no hay nadie que haya dicho que tenga que ver. Aquí la ciencia no dice nada. A ver, es que ¿cómo lo va a decir? Si no se recogen datos diferenciados por sexos ni se incluyen variables como la menstruación. Tú fíjate, tú lees una ficha técnica y te pone efectos adversos, pues te viene hasta lo más tonto, náusea. Y bueno, ¿y por qué no puedes poner alteraciones menstruales también? Claro. Por ejemplo, ¿no? Pero claro, si a las mujeres que investigar una vez que tú sacas un fármaco y fuera, ¿no? Ya ha pasado la investigación y ahora se pone ese fármaco porque no lleva ya ese estudio, ¿no? De datos diferenciados por sexo, qué pasa con la menstruación, qué trabajo cuesta, si es recoger datos, que no es lo más difícil, seguro, del estudio. Pero es que, claro, la complejidad del ciclo hace que incluso haya como una especie de que no queremos estudiar las mujeres. ¿Por qué? Porque es mucho más complejo estudiar sobre mujeres. Tal es así que la mayoría de los estudios que se hacen en modelo animal, por ejemplo en ratones, se hacen en ratones machos porque dicen, bueno, así no hay ciclicidad en las hormonas porque las hormonas sexuales influyen en el metabolismo, en el sistema nervioso, en el sistema inmunológico, en todos los sistemas del cuerpo. Pero no sería correcto. Claro,
pero es que esa complejidad, negarla, Claro. ¿a qué nos lleva? Bueno, pues todo se hace en modelo masculino por la comodidad de que dice, bueno, aquí tenemos un patrón lineal de regulación de los sistemas, no cíclico como pasa con las mujeres. Bueno, pues lo estudiamos en hombres mejor. Es que eso es comodidad al final, ¿no? A la hora de sacar un estudio, ¿no? Pero claro, esto tiene que cambiar. Entonces, el estudio salió porque, junto con la Universidad de Extremadura, con mi directora de tesis, Cristina y Ana Belén, bueno, hicimos primero un trabajo de recogida de datos y conseguimos nada menos que más de 17.000 mujeres. Sí. O sea, una encuesta sobre Sí, eso lo sabemos, qué pasaba por con el ciclo, Instagram. y eran más de 17.000 mujeres las que respondieron. Oye, es que era una cosa... ¿Qué pasó? Que era tal cantidad de datos la que juntamos de golpe que me dijeron, Miriam, ¿por qué no haces una tesis doctoral de esto? Y así fue. O sea, hicimos 3 estudios que salieron en 3 revistas internacionales indexadas, que son Q1, Q2, es decir, revistas científicas de prestigio, y luego ya con esos 3 estudios pudimos desarrollar después la tesis doctoral, y efectivamente, claro que la vacuna altera, sobre todo la segunda dosis, alteraba mucho el ciclo. Y vimos qué patrones se asociaban a eso y todo eso. Claro, al final nos has hecho una evolución de cómo ha sido tu proyecto, ¿no? En este caso, pero claro, también me llama la atención que hasta qué punto se toma en serio esa situación de las mujeres, hasta dónde hay que llegar o cómo hay que focalizarlo, ¿no? Siempre lo focalizaba esto en la medicina, y ahora me he dado cuenta que no es la medicina, es que desde la investigación pasa todo esto que estoy contando. ¿Por qué? Porque tú no te imaginas el trabajo que nos ha costado publicar los 3 artículos, que si estuvieran mal diseñados o algo, tiene sentido, pero como estaba todo correcto, estadísticamente bien hecho, todo bien diseñado, metodológicamente estaba impoluto, entonces cuando mis directores de tesis mandaban los artículos a las editoriales, no respondían. Que lo normal es que, mira, esto no nos gusta por esto, claro, por esto. No. Respuesta. Cuando decían, oye, ¿qué pasa aquí? No, esto ya ha pasado, no, esto no, nuestra línea editorial no nos interesa, así, todo así. Y tardamos un montón de tiempo en poder publicar, porque estaban perfectos todo lo que se hizo ahí estaba perfecto, si no, esto no era imposible que saliera, claro. Pero hubo un montón de reticencias. De hecho, las 2 directoras de tesis mías, una lleva más de 20 años publicando y otra más de 30, decían que lo que les había pasado con estos artículos no les había pasado jamás, y han publicado cientos de artículos ya, y es porque el estudiar variables de salud femenina cuesta. Y además, también aprovecho para decir que tanto en la defensa de la tesis en un mundo académico, imagínate decir esto que estoy diciendo aquí, ¿no? Sí. Que tradicionalmente, históricamente, hay un fallo metodológico en la salud de las mujeres que no se está estudiando, que, o sea, estamos haciendo una denuncia en el mismo, los mismos artículos, lo ponemos, entonces eso también escuece, claro, y tú no te imaginas, quizás una claro, al realidad. Final lo que estamos poniendo de manifiesto no es lo de las alteraciones con la vacuna, estamos poniendo de manifiesto, oye, señoras y señores, ¿qué pasa aquí? Que no se investiga las variables de salud femenina. Eso va implícito en los propios artículos, y en la defensa de la tesis no he imaginado el gustazo que es decir esto en un mundo académico así a boca llena, porque claro, yo siempre he estado más de perfil pues crítico, tal, pero no así tan metida ya en el mundo académico, así que bueno, a ver si esto sirve como granito de arena para que cambien las cosas, porque así no se puede. Pero bueno, es importante que haya, en este caso, profesionales de la medicina con perspectiva de género, como nos gusta hablar a nuestras también, como tú, y que además seas una gran divulgadora, ¿no? Que no solo se demuestra en esta tesis, sino que has conseguido acercar temas muy complejos de manera muy clara y muy cercana, pues en tus libros, como Hablemos de Vaginas, o en otra serie de libros que bueno, que le han ayudado mucho a muchas mujeres y a diferentes grupos de mujeres. ¿Crees que conocer cómo funciona nuestro cuerpo también es una forma de autonomía y de empoderamiento para las propias mujeres? Totalmente. No deberían estar obligados, o sea, nadie debería tener la obligación de tener estos conocimientos para que tenga una atención digna. O sea, no quiero que yo también comparto esa afirmación contigo. No quiero que penséis que estoy diciendo eso implícitamente, porque no debería ser necesario. Pero
sí que es cierto que el tener esos conocimientos, quien los tenga, pues siempre les va a ayudar. Entonces, yo siempre he tenido muy claro que cuanto más claro tengas lo que te pasa, cómo funciona tu cuerpo, mejor te vas a mover, sentir, mejor te vas a sentir, mejor vas a tomar la rienda de tu salud, mejor vas a hablar de tú a tú, ¿no? A tu profesional de la salud que te ayude en algo, que puedas decir, bueno, pero yo quiero así, asado, no podría ser tal, no sé, esa simetría que es innecesario, ¿no? Que haya esa asimetría. Yo tengo la bata blanca, yo decido todo por ti sin contar contigo. Eso no está bien, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo ya de histórico, ¿no? El principio de autonomía del paciente es algo muy, muy novedoso. Llevamos desde Hipócrates hace más de 2000 años hasta ahora con el principio de beneficencia, que esto es que el profesional se compromete a hacer el bien para su paciente, ¿vale? Eso está bien, pero luego esto no puede entrar en contradicción con el principio de autonomía, que cada paciente decide sobre su cuerpo lo que le da la gana, ¿vale? Entonces esto hay que respetarlo siempre. Podemos recomendar, podemos decir lo que queramos, pero no podemos ni reñir como si fuera una niña pequeña con quien estamos hablando, ni poner de loca a nadie, ni estas cosas. Infantilizar no se puede hacer y hay que respetar el principio de autonomía siempre. Entonces, si yo solo digo, no, que yo llevo la bata blanca y por mi principio de beneficencia yo hago el bien para ti, bueno, a lo mejor esa persona quiere otro bien distinto al que tú estás marcando. Sin duda. Sí. Es que, en fin, estamos hablando con personas adultas, ¿no? Entonces, nosotras eso lo usamos mucho en nuestro trabajo diario, que es mucho con las víctimas de violencia machista, y también es su derecho a elegir. O sea, ahí no se tutoriza, es decir, ellas van canalizando, nosotras acompañáis, ¿no? Es un acompañamiento, pero ellas deciden sus tiempos, deciden sus formas y lo deciden todo. Nosotras no tutorizamos, son adultas. Claro. Hombre, hay que ayudarlas. Y necesita cada persona sus tiempos. Tiene sus tiempos y sus formas de asimilar y de entender y de hacer, ¿no? Yo, que soy pedagoga, siempre hablo de la teoría del andamiaje, ¿no? En educación se habla mucho de que tú pones los andamios, como los albañiles, y son luego el alumnado el que va subiendo y el que va buscando su conocimiento. Pues esto es un poco igual, ¿no? Hay que dejar que cada persona pues vaya descubriendo también, y sobre todo los tiempos. El conocimiento es libre, tú no puedes obligar a nadie de qué manera tiene que utilizar ese conocimiento, ¿no? Al final, el conocimiento está ahí para todo el mundo y la generosidad está en darlo, ¿no? Aportarlo. Pero la otra persona no está obligada a hacer lo que tú creas que tiene que hacer con ese conocimiento. Sí, así es. Sí, totalmente de acuerdo, vamos. Pues por otro lado, Miriam, queríamos tocar contigo un tema, porque como bien ha nombrado Noelia, nosotras trabajamos en la línea de la violencia machista y al final en estos territorios, igualdad, pues nos importa la implicación de todas las personas que pasan por ahí, porque creemos que todas las personas son agentes de cambio y agentes que también transforman un poco esa realidad, ¿no? Que nos puede tocar de primera mano o en este caso hablo por mí a nivel profesional. Y detectamos realmente todos los días muchos casos. Pero queremos destacar, como hace un tiempo quisiste alzar la voz públicamente ante un caso de menores que en este caso se descubrió en Almendralejo por unas imágenes manipuladas con inteligencia artificial. Entonces, bueno, queríamos trasladar un poco este tema contigo para hablar y sentir qué crees tú como sociedad para determinadas violencias como entre las mujeres y las niñas. ¿Cómo crees que estamos minimizando todos estos comportamientos o normalizando este tipo de violencia y más usando el medio de la inteligencia artificial? Entonces, ¿cómo crees que eso está afectando realmente en la sociedad? A ver, el mundo digital lo que está haciendo es explosionar lo que ya estaba mal. Lo que es como si le hubiéramos echado gasolina a lo que ya funcionaba mal. Entonces, si hay una sociedad con ideas machistas y tal, y ahora le metes el fogonazo digital, pues lo que hace es amplificarlo. Es amplificarlo. Pero si una sociedad está educada y tal, pues la inteligencia artificial, el mundo digital no debería dañar, ¿no? Bueno, lo estás diciendo por el caso Almendralejo, que lo destapé yo porque mi hija fue además una de las afectadas, ¿no? Bueno, yo fui demasiado consciente del daño cuando me lo enseñó mi hija la imagen. Claro, imagínate, ¿no? De golpe estás viendo ahí
en un golpe de clic a tu hija así en pelota, que parecía además una foto real. Era muy difícil saber que no era inteligencia artificial, estaba muy bien hecha. O sea, era imposible. O sea, eso lo ve cualquiera y dice, mira, esta Fulanita, niña aquí, tal, ¿no? Entonces, claro. dice, esto se lo están compartiendo un montón de niños en WhatsApp grupales, mira lo que me han hecho y tal. La pobre estaba preocupada. Entonces, claro, fui muy consciente de lo que había, pero lo primero era protegerla a ella, ¿no? Entonces, lo primero que le dije, con serenidad, aunque por dentro iba a la procesión, le dije, tú tranquila, hija, que esto me encargo yo. Le dije, la culpa no es tuya, la culpa es de ellos. Sí. Entonces tú ni avergonzada ni nada. La culpa, la vergüenza, eso es de ellos. Tú ya no. Y no te preocupes que tu madre se va a encargar de esto. Entonces se sonrió porque le dije, ¿tú quieres que yo haga un directo en Instagram? Que verás tú, se van a enterar los niños esto, no sé qué. Entonces ella sonrió como estaba al lado una estaba al lado una amiguita suya y la miró y se sonrieron las dos como diciendo, a ver, la loca esta ¿qué va a hacer? La loca esta de mi madre, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿lo va a arreglar? Entonces bueno, después de eso humor porque es muy serio, no es serio, pero ya me río porque ya pasa tiempo y ahora lo pienso, digo, hay que ver desde fuera, cómo fue todo, ¿no? Porque es que quién me iba a decir que pasaría después lo que pasó. Yo se lo comento a mi marido, digo, mira lo que ha pasado, pero tengo mi duda, digo, ¿qué hago? ¿Hago el directo ese? Porque estaba en un WhatsApp grupal, me metieron, estaban todas las madres diciendo que seguían compartiendo las imágenes los niños, bueno, todas preocupadísimas. Luego no recogieron, la policía no a todo el mundo le recogió la denuncia, como que a unos sí, a otros, o sea, fue una cosa rarísima. Y estábamos muy preocupadas. Entonces yo le pregunto a mi marido y me dice él, vamos a ver, Miriam, llevas toda la vida denunciando cosas de este tipo y ahora que le pasa a tu hija te vas a callar. Y claro, ahí me hizo el cerebro clic, digo, no me voy a callar. Claro. Esta vez sí que no me puedo callar, claro, ¿no? Claro. Entonces, después de eso lo pregunto también en el WhatsApp grupal de las madres y decían que sí, a ver si los niños estos dejaban de hacer esto. Y al subir el vídeo di dos mensajes, uno para los chicos y otro para las chicas. Para los chicos les dije, esto o dejáis, tenéis que dejar de hacerlo ya, porque además que sepáis que os vamos a denunciar. Y a las chicas les dije, si hay más afectadas, por favor, estad tranquila porque estamos con vosotras, os vamos a proteger. Claro. ¿Te quieres creer que empezaron a salir un montón de casos? Y luego ya no solo en Almendralejo, sino en el resto del mundo. Fue aquello luego una bomba mediática tremenda. Sí, tuvo mucha repercusión. Y bueno, después de eso fui al Parlamento Europeo, al Congreso de los Diputados, que fue una cosa, estuve en el comité de 50 expertos del Ministerio de Juventud e Infancia para este diagnóstico que hicimos inicial para que luego se legislara sobre eso. O sea, no paré porque yo lo que quería es que mi hija tuviera el siguiente mensaje. Si alguien me hace algo, yo denuncio y el que sea la paga. Claro, y así ha sido. O sea, ella no, en su inocencia, yo le preguntaba de vez en cuando, oye, ¿te han dicho algo? ¿Ha pasado algo? Claro, yo con el miedo a la revictimización, porque fui muy consciente que en un golpe de clic, violencia sexual, violencia de género, bullying y violencia digital, las cuatro juntas. Sí, claro. Y por cada una de estas cuatro la gente se ha suicidado, ¿eh? Hay gente que se ha suicidado. Entonces yo fui muy consciente. Mediática al final. Fui súper consciente de eso. Entonces estuve luego como haciendo un seguimiento y entonces ella me miraba como diciendo y me decía, pero mamá, ¿estás obsesionada con esto? ¿Qué te pasa? ¿Que estoy bien? Claro, es que ella en su inocencia pensaba que lo suyo era lo normal. Claro. O sea, que tú te pasa esto, algo de tipo sexual, tú lo denuncias y las víctimas salen como si tal cosa, sin secuela, y los agresores pues son los que se quedan avergonzados, culpables, y se hizo un juicio y todo. O sea, eso es que da la sensación que tanto en salud como en violencia de género como en violencia digital existe un patrón común, que es que cuando las mujeres cuentan lo que les ocurre, muchas veces tienen que demostrar constantemente cuál es su dolor o que sus experiencias son reales. Porque no, o sea, que decir, las víctimas son las que tienen que demostrar que lo que les está pasando es cierto. ¿Crees que todavía, creo que lo que no es una pregunta, sino que quizás me digas que sí, que no hay más, que todavía existe una tendencia social, ¿verdad?, a cuestionar las palabras y las vivencias de las mujeres? Totalmente. Vamos a ver, yo cuando pasó esto, por ejemplo, de mi hija,
Yo porque ya llevaba muchos años con este tema y sabía que esto existía, pero claro, luego lo viví en las propias carnes. O sea, había gente que nos veía como las madres histéricas, pues tampoco es para tanto, pues son juegos de niños. O sea, ese colectivo que te señalaba y te ponía de loca, y eso existe todavía. Sí, claro. Y de hecho, yo me acuerdo que muchas de las madres, porque hicimos como un grupo ahí y más resistente, hicimos una denuncia conjunta y gracias bueno, hicimos a esa unión, ¿no? Pues se hizo la denuncia conjunta y se puso como nombre al delito un delito de pornografía infantil. O sea, que no es ninguna tontería, lo que hicieron. No. Y yo recuerdo que estas madres algunas veces pues venían todas tristes diciendo, hay que ver que dicen la gente en el pueblo que estamos ganando dinero de esto, porque como vienen los medios a entrevistarnos, pero que la gente se cree que porque te entrevisten, jolines, yo sería millonaria. O sea, porque vengan a entrevistarte a tu casa de algo, te van a pagar, que te pagan. Eso será en la revista El Corazón, pero en información eso no se hace. Además no era el objetivo, es que ese no era el objetivo. No, de hecho, no pedimos dinero. De hecho, lo único que pedíamos era que es lo que hemos conseguido, que se pusiera nombre al delito. Porque cuando el delito tiene nombre, se dignifica a las víctimas y se sitúa al victimario. Y a las víctimas, las familias de las víctimas descansamos. Entonces, no nos dieron dinero ni nada porque no fue lo que pedimos que se hiciera justicia, se puso ese nombre al delito y luego ya las penas que se impusieron pues iba acorde a que son niños, no las van a meter en la cárcel. Pero, quiero decir, se les dieron los cursos de formación, estuvieron un año de libertad vigilada y todo eso. Esperemos habrán que hayan aprendido. Claro, y sobre que todo de lo que yo se creo trataba, ¿no? Que también generó ese revuelo social que al final puso nombre a lo que hoy por hoy sigue sucediendo, porque yo recientemente he visto una noticia que también me ha escalofriado un poco porque va en esta línea. Seguirá sucediendo, pero al final yo creo que el poner voz a lo que ocurre también es llevarlo al delito. Totalmente. Que muchas veces este es lo que caso necesitamos. abrió la puerta. Porque cuando dice la gente el caso de Almendralejo, yo decía que no es el caso de Almendralejo, es el caso de todo el mundo. Esto estaba pasando en todo el mundo, pero en Almendralejo nos hemos puesto en plan piña, ¿no? Y hemos protegido a las víctimas, que es lo que hay que hacer. O sea, la sociedad tiene que proteger a las víctimas. Y como siempre yo decía, además luego fui haciendo nuevos vídeos en el Instagram, incluso hice uno porque a la semana sale mi hija y se cruza con el chico que se lo había hecho y un amiguito, y se empezaron a reír de ella así a lo lejos. Digo, ¿cómo? Vuelvo a coger la cámara del Instagram. Salgo ahí como una abuelilla sabe que dice a mis nietos no los toca, pues así, pero diciendo, a partir de ahora, a los risitas, a los palmeros y a los silenciosos, que sepáis que voy a por vosotros. Claro. Y ahora, a por vosotros, y voy a donde más le duele a vuestros padres, a por el dinero. A partir de ahí, ¿te quieres creer que no tuvo, o sea, nadie volvió a decirle nada, ni a mi hija, ni a ninguna de las niñas? Por primera vez, yo creo, en la historia, los agresores no son los chulitos del instituto que luego siguen revictimizando, sino todo lo contrario. Se quedaron como pues ahí apagaditos, como tiene que ser, avergonzados, porque es que la vergüenza no la tiene que bajo. Claro, y las niñas pues no han tenido una repercusión de esto. Exactamente, esa secuela. Ojalá y se aprendan de estas cosas. Claro. Bueno, pues vamos a cambiar de registro. Estamos muy a gusto contigo, Miriam, y podríamos tirarnos aquí hablando horas, pero tenemos que ir terminando. Entonces, si has tenido oportunidades de escuchar alguno de nuestros podcasts, tenemos una sección fija que le hacemos a todas las personas que pasan por aquí. Es un termómetro feminista, que haya una sección que hemos querido cambiar un poco, pero sobre todo porque nos parece interesante, ya después de un año haciendo estos podcasts, darle una pequeña vuelta. Entonces, simplemente ahora lo que vamos a hacer es darte una serie de afirmaciones. Tú nos dices si son verdaderas o falsas, o si te parecen verdaderas o falsas. Qué encerrona, ¿no? ¿Y por qué? No, bueno, somos muy facilitas. Seguro que aprueba. No. Bueno, un 5 saco. Por ejemplo, hay una que ya nos la has contestado por activa, por pasiva y por perifrástica, pero te la volvemos a decir. Alguien que afirma que el dolor menstrual es normal y que hay que aguantarlo. Obviamente falso.
Vale. Ya lo hemos dicho. Sí, creo que no hace Ningún falta. malestar es normal. Que sea frecuente es una cosa, Sí. pero eso no significa que tengamos que normalizar estar mal. Es decir, tenemos que buscar la solución. Me da igual que sea por endometriosis, me da igual que sea una dismenorrea primaria, me da igual lo que sea, pero por lo menos vamos a ir a buscar a ver qué pasa y a ver qué soluciones podemos poner. Ya está. Es que eso no se puede normalizar que estemos mal. Una cosa es un dolor menstrual transitorio, pasajero, puntual, que me he tomado un paracetamol y se me ha quitado, que me ha pillado el cuerpo así. Hay que decirlo también, porque a veces ya cogemos las palabras como... Sí. Y otra cosa, estoy hablando del dolor menstrual incapacitante que te impide hacer vida normal. Claro, ¿qué quiero decir con esto? Que si alguna vez has tenido un ciclo malo, tampoco vamos a generalizar, ¿no? A rasgarnos la vestidura, a ver si vamos a pasar al otro extremo, que tampoco. Vale, otra de las afirmaciones que se comparten es que la ciencia y la medicina son completamente neutrales. Para nada. La ciencia debería ser neutral. Mucha gente dice, no, la ciencia es neutral, lo que no es neutral las personas. Bueno, me da igual, pero las personas hacen la ciencia, ¿no? Pues, y esa ciencia que se hace, pues no es neutral desde el momento que las personas. claro, porque yo no voy a ir a hacer las mismas preguntas y hacer los mismos estudios que a lo mejor una persona que tiene otra forma de pensar, ¿no? De hecho, una de las cosas que denunciamos en el estudio es que a nivel metodológico, ya de forma histórica, pues la salud femenina ha estado totalmente invisible. Sí. Y que esto no puede seguir, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser neutral eso? Neutral sería, en este caso, si es lo mismo para un lado como para otro, que se estudie de la misma manera, ¿no? Pero no se hace. Entonces, yo no digo que tengamos, o sea, no somos iguales en el sentido de que somos sexos distintos, pero tenemos que tener igualdad de oportunidades, igualdad de todo, ¿no? De opciones en la vida. ¿O qué pasa? Por ser mujer ahora me tengo que aguantar con un dolor, con algo que no, porque soy mujer. No, hombre, eso no puede ser, ¿no? Y la última afirmación es, como una imagen creada con inteligencia artificial no es real, pues tampoco hace daño. Eso es radicalmente falso. Y ya eso lo hemos dicho muchas veces, como de hecho, además, el componente digital, eso daña muchísimo. Yo lo primero que pensé cuando le pasó esto a mi hija, se me vino a la cabeza lo de la chica esta de Ibeco. Que se suicidó. Es que, claro, una cosa que está ahí en un teléfono de alguien. Pero recuerda que eso, si no recuerdo mal, es que cuando volvió eso a la palestra había pasado hace mucho tiempo. Sí. Claro, es que lo que recordé fue eso y pensé, o sea, que mi hija cuando sea adulta y esté trabajando en una empresa, sale esta foto por ahí, la pueden destrozar, ¿no? Sí, eso se me fue la cabeza eso. Claro, porque digo, esto ya, la huella digital es eterna, o sea, ya te deja secuelas de por vida. Exacto. Digo, ¿y si a un tonto de esto le da por subir la imagen de mi hija a una plataforma de OnlyFans o alguna cosa de esta? Es que yo siempre digo que la violencia digital, ahí desaparece el espacio y el tiempo. Es eterno. Es decir, la propiedad. El espacio, da igual que estés debajo del techo de tu casa, tú no estás a salvo. Tú tienes bullying en el colegio, pues cuando estás en tu casa estarías a salvo. Pero si ya es bullying digital, ya da igual que estés debajo del techo de tu casa. No estás a salvo. Es 24/7. Sí. El espacio desaparece, o sea, la violencia va a estar siempre. Y el tiempo. Puede pasar 20 años y te sacan otra vez la fotito con la que te hicieron ese mal, ¿no? Ese daño, ¿no? Sí. Bueno, Miriam, pues la sección ha terminado. ¿No? Exactamente. Con nota. La verdad es que durante toda la intervención has hecho referencia a estos mitos, pero queríamos recalcarlos, porque al final consideramos muy importante el mensaje que nos trasladas y que quede firme en ese resumen que consideramos de cada uno de ellos. Queremos añadir otra pregunta, porque para nosotras es muy significativa, y es que cuando una mujer dice que no... Es no. Exactamente. ¿Qué crees que significa? Pues no. Mira, de hecho, una de las cosas que a mí bueno, en los libros lo hablo esto también. A mí una de las cosas que más me impacta es que hay chicas, y esto ya que aprovecho este espacio, que no saben que han sido violadas. Sí. Yo he estado en la consulta en una ocasión, una chica de, no sé si tenía 15 años... 15 creo que tenía, vino con su madre, es que ha sufrido una agresión sexual y me lo explican
Y es que ella estaba con un chico pues dándose abracitos, besitos y tal, el chico se puso bruto y le hizo una penetración anal a la fuerza. Sí. Claro, ella pensaba que ella le ha dado pie a él. O sea, Claro. esto de que has dicho sí al principio, ahora te tienes que comer todo, ¿qué significa Sí, esto? nosotros también Esto nos hemos siempre... encontrado esos Entonces, casos. digo, esto no es una agresión, esto es una violación, le dije, y ya denunciaron y todo eso. Pero es que la chica no lo sabía, y de hecho la madre se entera porque ella se encuentra muy mal con, claro, porque esto La te tiene, sintomatología, ¿no? imagínate lo Sí. que tiene que impactar eso, ¿no? Entonces la chica en un momento dado se lo dijo a su profesora, y menos mal que la profesora dijo, ¿cómo? Y llamó a la madre y se lo explicó. O sea, una chica violada así, a plena luz del día, ¿sabes? Y que ni siquiera ella, ni su madre le ponía la palabra violación. Hombre, cuando ya hay acceso carnal, que se llama, ya Sí, se claro. llama violación, no es Exactamente, no es exacto. acoso, Sí, no sí. es esto ya es otra cosa. Exacto. Entonces, muchas mujeres que dicen que no en algún momento y como ya han llegado ahí, es como ese mito, ¿no? De que, es que ya la has calentado, perdona por Sí, la palabra, sí, pero es pues ya así. tienes que seguir para adelante con lo que sea, ¿no? Eso no puede ser así, ¿no? Entonces tú puedes decir no en el momento que te dé la gana. Claro. Y este mito de que es que entonces se ponen malos, esto de que los hombres se ponen malos Sí, y es sí. que entonces me van a doler, no sé qué, Sí. por favor, tienes dos manos, ¿no? Venga, sí, claro. a lo que sea para que no te duela, pero deja a la otra persona y respeta sus decisiones, ¿no? Sobre todo su cuerpo, porque ahí yo creo Obvio, que te toca a ti de primera obvio. mano, ¿no? La salud de las mujeres, hemos hablado de la salud íntima, sexual, Y pero esto- es una salud plena de tu... Y esto, las pantallas están haciendo un daño Sí, tremendo con sí. el porno y todo esto. Es horrible lo que está pasando. Bueno, La de hecho, influencia que tiene. el último libro que he escrito junto con Diana Lacem se titula Cuando la cigüeña empezó a ver porno, Sí. que va sobre todo esto que está pasando. Nosotras Ahora también lo mismo. hemos hablado ya en nuestro... Es impresionante. En uno de nuestros podcasts con el tema de OnlyFans. Es que ella, que es profesora en el mundo educativo, y yo, como ginecóloga en el mundo de la salud, es que estamos viendo barbaridades Sí, sí. que están pasando. Nosotras Yo en también lo algunos vemos, por talleres, desgracia. que habían chicas jóvenes y tal, me han llegado a decir, cuando han llegado a tener contacto sexual con alguien en un momento dado, no han querido continuar, ellas mismas decir, yo ya pienso en un momento dado, tengo que aguantar ya lo que sea, y Claro. es preferible aguantar lo que sea para que asumir las consecuencias de pararlo. Mira, yo Exacto. cuando me dijeron aquello, digo, no puede ser. Es que no Sí. puede ser que el mundo... Gira en torno a eso, de esa presión. Sí. un meteorito que nos caiga cuando escucho estas cosas. Bueno, Miriam, y por último, con todo lo que hemos analizado y escuchado por tu parte y en base a tu experiencia, ¿qué sería para ti un verdadero territorio de igualdad? Un verdadero territorio de igualdad, pues que se cumpla todo lo que se está luchando, ¿no? Por la igualdad, ¿no? Ese es el verdadero... pero eso es ahora mismo, no sé, es como un sueño. Una utopía, ¿no? Una Sí. utopía. Es que nos faltan... no sé cuántos miles de años nos faltará, porque, bueno, desde que el mundo es mundo, Esto está así. no Nos queda no evolucionamos mucho a mejor. Y bueno, y pensamos que a lo mejor nuestra generación pensamos, bueno, pues ya la siguiente irá. Sí, Pero es que sí. esto es lo que han cambiado, que es lo que yo le digo a la gente, no, cuando te dicen si los mitos y tabúes, eso eran antes, en la época de nuestras abuelas, ahora no, antes que tenían que ser vírgenes, antes que... No, es que lo que es el mismo galgo con otro collar. Antiguamente, mira, hay una cosa que es idéntica y otra cosa totalmente distinta entre antes y ahora, y esto es lo que fragua los mitos y tabúes en cada época, ¿no? En la época de nuestras abuelas, sexualidad era sinónimo de reproducción. Sí. Y en esta época, sexualidad es sinónimo de placer. Sí. Pero hay una cosa que permanece exactamente igual. La mujer es el objeto, el hombre el sujeto. Entonces, antiguamente el modelo ideal de mujer era la mujer casta, que se mantiene virgen hasta el matrimonio y le daba hijos al varón. Y ojo, como no se los diera. Las niñas jugaban a las cocinitas, cuidar a los niños y todas estas Roles y cosas. estereotipos, sí. Y hoy, como sexualidad es sinónimo de placer, pues las
mujeres, el modelo ideal de mujer lineal, hipersexualizada, que se mantiene sexualmente atractiva hasta los 90 años. Los 90 años con claro, todo eso mueve el mercado al final, ¿no? De la estética y todo eso, ¿no? Entonces, ese modelo lineal y hipersexualizado, no porque la mujer disfrute más del sexo, sino porque es más cosificada si cabe que nunca, ¿no? Entonces, al final, es otro modelo de esclavitud. Incluso ese mito de que te crees muy libre porque hago esto, y a lo mejor estás desconectada completamente de ti misma. Entonces, el mito de la libre elección, ¿no? Que yo... Y esto lo digo sin acusar con el dedo a nadie, porque esto no es una cosa individual, sino colectiva, lo que hay que pensar, porque necesitamos las mujeres pues cambiar ciertas cosas, por qué tenemos ciertos complejos, porque eso es que constantemente te lo tienes que preguntar. ¿Cuántas cosas hacemos al cabo del día? Esa violencia simbólica que todas tenemos y que la interiorizas y te crees tú, que eres tú la que eliges eso, cuando en realidad es la presión social, ¿no? Al final. Bueno, Miriam, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Como te hemos dicho, estaríamos 3 horas más escuchándote, porque siempre se aprende, pero contigo hemos aprendido mucho. Divulgadora y ginecóloga a partes iguales y madre valiente, creo que podemos decir que feminista, pero además con coraje has puesto encima de la mesa muchos temas. Pues como que a veces en medicina se ha usado un modelo masculino por comodidad, porque con ese mito también de que las mujeres somos muy complicadas, pues hasta biológicamente somos más complicadas que los varones. Pero hemos aprendido cosas que es importante que se tengan en cuenta, como que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en las mujeres, no el cáncer de mama. Y que los retrasos en los diagnósticos, por ejemplo, en endometriosis, son de 8 a 10 años. Y tampoco pasa en y muchas en más los patologías, hay patologías que, sobre todo, toda aquella patología benigna en el sentido de la palabra, de que no es un cáncer, ¿vale? Pero, oye, te da una calidad de vida bien maligna. Toda esa patología benigna, pero que te impacta muy negativamente en tu calidad de vida, que te quieres morir, bueno, pues esas patologías, esas son las grandes olvidadas dentro de la medicina, sin duda. Porque las grandes olvidadas dentro de la medicina volvemos a ser las mujeres, como tú bien has dicho. Por lo tanto, pues nada, muchas gracias. Entre todas vamos a intentar cambiar esto, aunque ya hemos dicho que igual nosotras no lo vemos, pero bueno, intentaremos dejarle a todas las personas una sociedad más justa y sobre todo a las mujeres. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias por tu tiempo. Un placer. Y por último, camina, defiende, disfruta, crea y cuida tu territorio igualdad. Este es tu territorio igualdad. Territorio, igualdad. Un podcast de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida.